Paseos por la Sierra, con Alberto Garín. El Museo Nacional de Antropología y Etnología de Guatemala, situado no lejos del aeropuerto de la ciudad capital, fue creado en 1899, si bien su emplazamiento actual ya data de 1946, y tal como vemos hoy, el edificio y la propia exposición es el resultado de una rehabilitación realizada recientemente, terminada en 2023, cuando se decidió rebautizar este museo como Museo Nacional de Arte Maya, Arqueología y Etnología, un nombre que fue muy criticado y que provocó que tan solo un año después, en 2024, se revirtiera ese nombre al tradicional de Museo Nacional de Arqueología y Etnología. Decíamos que en 2023 se concluyó una reforma generalizada tanto del edificio, al que hubo que hacerle un lavado de cara importante, sobre todo para evitar goteras, humedades y otros accidentes que venía sufriendo el inmueble y que provocaba el consiguiente daño en la colección arqueológica, como en la propia exhibición de esta colección arqueológica, con un nuevo guión museográfico que ha causado no pocas protestas entre el mundo tanto de los museógrafos como de los arqueólogos, puesto que se ha primado la exhibición estética de las obras de esta cultura maya, que es lo que mayoritariamente podemos ver en el museo, frente a un discurso histórico que permita entender el porqué de estas obras históricas, el porqué de estos objetos arqueológicos. Estamos de acuerdo con esa crítica. En realidad hay muy poco de didáctica dentro del museo y hay demasiado de exhibición propia de una galería de arte en la que se quieren enaltecer los valores estéticos de los objetos, unos valores estéticos que en muchos casos estos objetos poseen y que en la actualidad se pueden observar de una manera mucho más atractiva de lo que se podían ver antes, pero unos valores estéticos que contrastan con el hecho de ser un museo arqueológico, es decir, un museo donde se trata de exhibir la cultura material de un pasado, en este caso esencialmente la Guatemala precolombina, asociado en gran medida al mundo maya, pero también al periodo posterior, a esa etapa final justo antes de la llegada de los españoles, donde lo que tenemos ya son las culturas que conquistaron ese mundo maya. Estamos pensando en los antepasados de los indígenas contemporáneos, quichés, cachiqueles y demás. Pues bien, dado que estamos en un museo arqueológico y el objetivo es explicar esa cultura material como prueba evidente de la historia de estos pueblos, si esa explicación histórica no se hace de una forma didáctica, estamos perdiendo la oportunidad que el museo arqueológico tiene per se, de acercarnos a la historia a través de los objetos del pasado, a través de aquellos objetos que nos pueden hablar de una forma más fehaciente de cómo fue ese pasado. Y esto es lo que ha ocurrido en esta remodelación del Museo Arqueológico Nacional de Guatemala. Se ha perdido en gran medida la oportunidad de aprovechar un conjunto notabilísimo de objetos de ese mundo precolombino para explicar ese mundo precolombino. No es gratuito. A la larga lo que se pretende es hacer una visión, entre comillas, no vamos a decir tanto homogénea como totalizadora, como si toda la cultura precolombina fuera solo una, sin una evolución evidente, e incluso conectarla con el mundo indígena contemporáneo, que como veremos dentro de unos minutos es como concluye el paseo a través de esta arqueología precolombina. De nuevo, los objetos que tenemos en el museo son realmente notables, y haber perdido la oportunidad de explicarlos como fuente de historia, como explicación de los eventos del pasado, es un error, porque entonces vamos a conseguir que haya cierto gusto estético por esos objetos del pasado, pero no una comprensión de cómo fue ese pasado. Y eso que hay algunos guiños, algunos pequeños guiños en alguna sala que trata de viajar hacia esa didáctica a partir del objeto, más allá de sus valores estéticos. Tenemos una sala, por ejemplo, donde repentinamente en uno de los muros se representa cómo pudo ser un mercado de época precolombina.
cómo podía funcionar ese proceso de intercambio de los productos más cotidianos, desde los vinculados a la alimentación a otros productos elaborados, cerámicas, textiles y demás. Un breve guiño que marca cuál podría haber sido el camino correcto para hacer entender mejor este mundo precolombino, pero que no pasa de un muro en el cual tampoco es evidente lo que nos están tratando de transmitir. Algo parecido ocurre cuando observamos las reposiciones que se han hecho de los ajuares funerarios que en muchos casos nos estaban mostrando cómo esas piezas que el arqueólogo pudo encontrar de forma suelta, cuando se recomponen, qué es lo que están formando. Y está muy bien, porque esa reposición del objeto, ya no como piezas sueltas en un sitio arqueológico, sino como el auténtico objeto, puede ayudar a entender el valor de ese objeto. En ese sentido, destaca la estatua que han colocado a Yashua Chancawil, uno de los grandes reyes de Tikal a comienzos del siglo VIII, donde han puesto esta estatua con toda esa joyería que podía llevar el caudillo maya en el momento cumbre de su poder, y de esa manera entender cómo todo ese jade se incorporaba a la indumentaria de prestigio, a la indumentaria áulica del gobernante. Pero no van mucho más allá, no tratan de hacernos entender qué es lo que esto significa. Incluso ese gesto de que todo esto tiene que estar hecho en un material tan precioso como el jade, ante la manifiesta incapacidad de una metalurgia realmente desarrollada que, por ejemplo, podía haber combinado placas de metal con la presencia de ese jade. ¿O qué decir de todas estas representaciones antropomórficas que nos están hablando de un mundo que sabía perfectamente combinar cierta abstracción figurativa, tal como vemos en las estelas, con otras representaciones donde la figura humana aparecía en un grado de naturalismo importante? ¿Por qué no se nos trata de explicar lo que esto implica? Esa comunicación que se hace entre la realidad y la figura representada. ¿En qué momento se preocupan por hacer ese vínculo entre realidad y figura representada? ¿Y en qué momento, en otros soportes, tal como decíamos antes en el caso de las estelas, se rompe ese naturalismo para llegar a una idealización, o más que idealización, esquematización de la figura humana? Es decir, había material de sobra para hacer una reflexión amplia sobre lo que implica todo este mundo del pasado y sobre todo su evolución a lo largo de los numerosísimos siglos que tenemos de cultura maya. Estamos hablando de 2.500, 3.000 años en muchos casos, que, insisto, aquí se ha exhibido de una forma tan homogénea que es imposible entender que han pasado esos 30 siglos de historia. Hablábamos hace un momento de la esquematización, de la representación figurativa en las estelas, unas estelas que, más allá de esa representación figurativa, narran determinadas historias, porque suelen estar asociadas a grandes eventos de los caciques mayas, a acontecimientos históricos tan notables que merecía la pena dejar el relato de ese acontecimiento grabado en piedra. La colección de estelas que tenemos en el Museo Nacional de Arqueología de Guatemala es realmente notable. La belleza de esas estelas es impresionante. La calidad de conservación de esas estelas al cabo de tantos siglos de haber sido realizadas sigue siendo realmente impresionante. Y sin embargo, cuando estamos paseando por esta gran sala de estelas, ni sabemos lo que cuentan la mayor parte de ellas, ni somos capaces de integrarlas dentro de un discurso histórico que nos permita entender por qué esa necesidad de grabar determinados mensajes, determinados eventos en un material tan contundente como la piedra. En definitiva, una oportunidad perdida de explicar a partir de objetos especialmente hermosos la historia de este mundo precolombino, de este pasado. Y a partir de ahí, ¿qué nos ocurre? Pues que se hace un vínculo inmediato entre este mundo precolombino y las comunidades indígenas contemporáneas. Un giro de guión realmente llamativo, porque a la larga lo que vamos a conseguir con ese ejercicio, con ese salto anacrónico en el tiempo, es cancelar toda la historia que existe entre la desaparición del mundo maya, allá por el siglo XII-XIII, en la mayor parte de Guatemala, fruto de la llegada de nuevos pueblos americanos
procedentes del Valle Central de México, hablábamos antes, quichés, cachiqueles, y su realidad actual. No solamente estamos eliminando el mal llamado periodo colonial durante el gobierno de los monarcas españoles en Guatemala, lo más correcto sería hablar de periodo virreinal, esos 3 siglos, sino incluso los 2 siglos previos, en los que ya ese mundo, o los 3 siglos previos, en los que ya ese mundo maya había declinado por completo, sustituido por nuevas culturas. Y se vuelan de esa forma 600 años de historia para unir automáticamente el pasado maya con el mundo indígena contemporáneo, creando un todo realmente extraño, porque se suman los 3000 años de historia maya con los 2 siglos, o en algún caso los últimos 20-25 años del mundo indígena contemporáneo. El resultado, obviamente, es una visión completamente sesgada del pasado. De alguna manera, Guatemala solo pertenece a ese mundo indígena, pero un mundo indígena completamente idealizado a partir de una cultura maya que no se explica y no se entiende a través de la exposición que se ha hecho y que inmediatamente se salta desde el fin de ese mundo maya en la actual República de Guatemala, allá por el siglo finales del XII, comienzos del XIII, hasta los comienzos del siglo XXI, vinculándolo directamente con la cultura indígena contemporánea. En definitiva, no solamente una oportunidad perdida de explicar correctamente la historia a través de bellísimos ejemplos de la cultura material, sino sobre todo la más alambicada forma de sesgar esa historia para imponer un discurso que, lejos de permitirnos entender la realidad, la distorsiona de tal manera que termina por ser realmente incomprensible para todos aquellos que, a pesar de todo, puedan disfrutar la estética de este nuevo Museo Nacional de Arqueología de Guatemala.